Calcule las fuerzas en los miembros EF y NO. Considere P igual a 300 kN. Las reacciones son: en el apoyo J, reacción horizontal 0, vertical 225 kN. En el apoyo R, 75 kN. Si usted desea el detalle de la determinación de estas reacciones, consulte el ejercicio 4 del tema anterior. Según la condición del problema, se nos pide determinar el axil de las barras EF y NO. Como nos piden el axil de solamente dos barras, el método más adecuado es el de las secciones. Bien, para aplicar este método tengamos en cuenta en aplicar un corte, hacer un corte imaginario que afecte las barras en estudio. En este caso es el corte AA. Al hacer un corte de la armadura por las barras en estudio, logramos determinar dos zonas, una que está a la izquierda del corte y otra a la derecha del mismo. En este método basta con trabajar con una de las dos secciones. Usted elija trabajar, bien sea con el tramo izquierdo o con el de la. Elegimos el tramo derecho. Eso implica que la parte izquierda de la armadura no se tomará en consideración, no se tendrá en cuenta. Al cortar, al hacer el corte AA, hemos afectado a las barras EF, FN y NO. Barras que no sabemos si trabajan en tracción o en compresión. Se sugiere asumir que las barras desconocidas lo hacen inicialmente en tracción. Es decir, a estas tres barras las consideramos que están trabajando en tracción. Bien, para observar mejor un detalle geométrico, voy a ampliar esta zona en esta parte. Mire usted, necesitamos este ángulo, al que le he denominado ángulo alfa. Aplicando trigonometría, tendremos arco tangente de cateto opuesto que se determina de esta longitud de EN 625 menos la de FO 6, por eso tenemos 0,25. Y el cateto adyacente viene a ser la distancia NO 5. Aplicando arco tangente hemos calculado el ángulo alfa, que será usado luego. Bien. Aplicando las condiciones de equilibrio, elegiremos la siguiente ecuación: suma de momentos en F. ¿Por qué? Al tomar momentos en el nudo F, anulamos el axil de dos barras, que son la EF y la FN. Al anular el axil de estas dos barras, nos queda solamente como incógnita el axil de la barra NO. NO por la distancia, 6. El giro es
horario, por eso se considera negativo. La reacción vertical de R multiplicado por la distancia 15 y el giro es antihorario, considerado por lo tanto positivo. Como conocemos la reacción vertical en R, reemplazamos, obtenemos el axil de la barra NO. El resultado es positivo. Como hemos asumido que las barras trabajan inicialmente en tracción y obteniendo el resultado positivo, ratifica este supuesto. Es decir, el axil de la barra NO es 187.5 kilonewtons en tracción. La segunda ecuación es suma de momentos alrededor del nudo N. Aplicamos momentos en este nudo porque anulamos el axil de las barras Fn y NO. El axil de la barra EF es trasladado hacia el nudo E, en el cual descomponemos en una componente horizontal que será EF por el coseno de alfa, ángulo calculado con anterioridad, y la componente vertical que será EF por el seno de alfa. Al aplicar momentos alrededor de N, observamos que la componente horizontal multiplicado por la distancia genera un giro alrededor de N en sentido antihorario, por eso es considerado positivo. La componente vertical del axil no genera momento porque su línea de acción pasa por N. La reacción vertical en R multiplicado por la distancia genera un giro también en sentido antihorario, por ende considerado positivo. De esta ecuación despejamos EF ya que conocemos la reacción vertical en R. Al hacerlo obtenemos que EF es igual a menos 240. El hecho de ser negativo significa que el axil de la barra EF no era en tracción como lo habíamos asumido inicialmente, sino por el contrario será compresión. En resumen, la barra EF de 240.3 kilonewtons trabaja en compresión. Como ve usted, hemos logrado determinar el axil tanto de la barra EF como de la barra NO. Gracias.